Buenos días, feliz Torá con café esta mañana. Vamos a hablar de algo que estaba escuchando anoche que lo he compartido antes, pero no en el término eh, de Shavuot. Fíjate, me encantó lo que escuchaba ayer y quería traerlo hoy. Primeramente, mi nombre es José Granados, soy el pastor junto con mi esposa María Luz Vélez y mis padres Jorge Granados y Sor Ángel Caraballo de la comunidad Roca de Salvación. Somos una iglesia de Israel, centrada en Yeshua, nuestro Mashiach, y en la Torá y en las escrituras de principio a fin. Y nos centramos en celebrar las fiestas bíblicas. Hoy vamos a celebrar el Shavuot en casa de una de nuestras, en casa de una de nuestras miembros de la comunidad, Gaby. Y quería traer una ilustración que la he escuchado antes, creo que la he compartido antes, pero no sé si fue el año pasado, pero quería traerla con un poquito más centrada en Shavuot. Y es el fruto de Shavuot. En Génesis 2, 15 y 17 dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, le dio una ordenanza, una instrucción. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Entonces, la ilustración es algo hermoso. Eh, Tenemos que trasladar nuestra imaginación y tratar de visualizar esta ilustración que de el rabino Amram que escuchaba anoche por Tutora TV, por YouTube, que se los recomiendo a los que les gustan ver o escuchar eh, diferentes clases. Y el hombre es creado y ya es un hombre, no es un niño, no es un bebé, no es alguien que nace de infancia, sino que él, Dios lo forma y sopla aliento en él y ya es un hombre. Entonces, la ilustración es que Dios lo pone, lo coloca en el jardín para que cultive y lo cuide, pero era un lugar de aprendizaje. Lo lindo de la ilustración es que habla de que los árboles, los frutos del jardín, los árboles eran como maestros. El hombre tiene que ahora retener o recoger información de, de, que viene del Señor. O sea, quién es Él, cuál es su propósito, ¿no? Y vas a hacer esto, y vas a nombrar los animales. Pero él tiene que ahora estar, él está en un ambiente de aprendizaje, está reteniendo información. Y los árboles representan los maestros, y el fruto de cada árbol representa la materia, la información que el hombre está registrando. Entonces Dios le dice, puedes comer de todos los árboles, para que vaya aprendiendo, para que vaya entrando en su propósito. Pero había un solo árbol que él no quería que él comiera, que era el del bien y el del mal. ¿Por qué? Y hemos hablado de esto ya las últimas semanas. El árbol del bien y del mal activa en nosotros nuestra maldad, activa los deseos malignos, activa la mala lengua, activa el celo, activa el ego, activa todas estas cosas que todavía Adán no estaba preparado para retener, no estaba preparado para comprender. Todavía era una persona que acababa de recibir el aliento, la esencia de vida del Creador, y Dios le decía, de ese árbol no comas. Ahora, recordemos que había otro árbol que era el de la vida que sí tenía acceso a Adán y Eva o Abba a poder comer. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero que nos concentremos por ahora en el del bien y el del mal. Dios estaba protegiendo al hombre de su naturaleza porque todavía estaba aprendiendo su función en el jardín que Dios lo acababa de colocar en ese lugar.
un lugar de aprendizaje, un lugar de cercanía. Cada árbol era una lección, cada fruto era su instrucción. Y podías disfrutar libremente. Imagínate tú poder tener acceso al donador de la Torá, al maestro de la Torá, y libremente poder aprender de todo, todos los secretos que hay en el jardín de intimidad con el Eterno, con el Creador. Pero entonces, sabemos la historia. El hombre y la mujer comen del árbol que todavía no estaba diseñado para ellos adquirir porque Dios estaba protegiendo al hombre de su naturaleza. Era algo que Dios quería que proteger al hombre de su propia maldad. Nuestra carne naturalmente ya nace pecaminosa, nace con la maldad. Lo leemos esto en la historia después del diluvio, que Dios mismo dice que sin duda el hombre nace ya pensando en qué, en la maldad. Que eso es algo que ya está, que vemos que hemos heredado y nos persigue. Ahora, el árbol de la vida estaba disponible. El árbol de la vida es la Torah. Y la ilustración bella que escuchaba anoche era que el plan de Hashem era entregarle el fruto del árbol de la vida al hombre en Shabbat. En el primer Shabbat tenía 6 días para él aprender de cada árbol, de cada fruto. Y después en Shabbat le iba a entregar el fruto del árbol de la vida que es la Torah. Entonces el hombre, por su desobediencia y ir detrás de sus deseos, porque ¿por qué es que cae el hombre y come del árbol que se le dijo que no comiera? Porque viene el malvado y qué, y tenta a la mujer y al hombre porque Adán estaba con Ava, estaba con ella. No piensen que ella estaba sola y ella come y después busca. No, no. Él estaba junto con ella. Ellos estaban juntos en todo momento. Eran una sola carne. ¿Ok? No habían otras amistades para irse y uno andan por ahí hasta jangueando, ¿no? No, ellos estaban juntos. ¿Ok? Y la tentación era que era alimentar la posibilidad del hombre elevarse por encima de su creador. El ego. Todo se trata del ego. Dios nos quiere dar instrucción, nos quiere regalar vida en Shabbat. Y el hombre se concentró en elevarse él mismo por encima del que le dio todo. Siempre se trata de que la tentación está basada en tu ego, en lo que tú más deseas. Y usualmente, normalmente, la mayoría de las veces, el hombre no desea la humillación, la humildad. El hombre no desea servir, no desea servidumbre. El hombre quiere ser elogiado, quiere ser adorado, quiere ser elevado, quiere ser reconocido, quiere ser eh, to- todas esas cosas. Quiere ser por encima. Y si vemos el sistema del hombre, se basa en el fruto del árbol del bien y del mal. Abuela que es el bien y del mal, pero fíjate, ¿por qué nos concentramos más en el mal? Porque es más fácil, como hemos aprendido, nos cuesta mucho más hacer el bien. Es más fácil hacer el mal. Pero el regalo era el árbol de la vida. Y aquí es que viene Shavuot. Porque cuando comen de este árbol, entonces Dios tiene que preservar la Torá, el árbol de la vida, ese fruto, los echa del jardín para proteger la vida, que es su palabra, que es su instrucción, que es su corazón. Pero ¿qué hace Dios más de 2000 años después? En Shabbat, con anticipación, con un tiempo, con el conteo del Homer, un momento de preparación.
un momento de instrucción, de reflexionarse uno mismo. El conteo del hombre estamos comiendo de los frutos de las instrucciones que estaban en el jardín, en preparación, ¿para qué? En anticipación para recibir el fruto del árbol de la vida en Shavuot. Ese ha sido el modelo, ese ha sido el plan desde el principio. Dios regalarnos Torah, árbol de vida, porque la Torah es vida, es agua, representa vida. Pero para recibirla hay que pasar por un tiempo, por un proceso de aprendizaje, de preparación. Adán tenía acceso full y su proceso iba a ser corto. Solamente tenía que ser paciente y esperar hasta su primer Shabbat para recibir Torah. Ahora, como el hombre ha sido corrupto, el proceso fue ahora 49 días. El conteo del hombre. Pero el conteo del Olmed es como nuestro tiempo en el Edén. Dios nos pone en el jardín y dice, cultiva y cuida tu corazón. Ponte a ver cómo estás. Prepárate para recibir mi Torah, mi fruto final, mi fruto de vida, mi fruto que ha sido diseñado para compartirlo con el hombre, con el hombre. Ese ha sido el plan. Y hoy culminamos este proceso. Y entonces, ¿y qué debemos de reflexionar? En todas las maldiciones, las consecuencias que hay, que normalmente se leen estas porciones, las porciones de Bejucotai, para recordarnos lo que Adán y Eva tuvieron que sufrir por las consecuencias de sus acciones y no recibieron Torah. Nosotros somos privilegiados, o sea, tenemos el privilegio de recibir el fruto de la vida. Espero que este conteo del hombre hayas aprendido, hayas cultivado en ti mismo, hayas cuidado tu corazón, espero que hayas adquirido frutos de cada árbol, de cada lección que Dios tiene para tu vida, para haberte preparado bien y hoy recibir el fruto del árbol de la vida que es Torah y celebrarlo. Y siempre tener en mente que nuestras desobediencias tienen consecuencias y no queremos perder el fruto de la vida. Queremos adquirirla, protegerla, cuidarla, cultivarla para que crezca y dé fruto en nosotros. ¿Y cuál es el fruto del árbol de la vida? Cuando tu lengua la usas para dar vida. Recuerda que el poder de la lengua es la vida o la muerte. La muerte viene cuando comes del árbol del bien y del mal y te robas del fruto del árbol de la vida que es Torah. Pero cuando recibes Torah, tu lengua comienza a hablar vida. Y ahora estás aprendiendo del fruto de la instrucción de la Torah que es dar vida. Y vives de acuerdo a la función original del jardín que es reflejar vida. Pero que hayas aprendido algo hoy. Nos vemos esta noche para Shavuot y recibir ese fruto del árbol de la vida. Hasta luego, otro Torah con café en este domingo por la mañana y shalom a todos.